Buenas tardes. En esta tarde vamos a platicar sobre el por qué todas las personas que viven entregadas al pecado cada vez necesitan más y más y más para sentirse satisfechos. Podemos ver fácilmente esto en cualquiera que sea el caso, o sea, lo podemos ver con las personas que nos rodean, fácilmente lo podemos ver con los famosos, con los cantantes, con los artistas, que son personas comunes como nosotros, pero que en ellos se ve más manifiesto porque estamos pendientes pues en las noticias, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede acá? Viene la persona y con todo lo que tiene, no es feliz, cada vez necesita más y cada vez necesita más, ¿verdad? Y entonces cuando no encuentra la satisfacción, empieza a recurrir a cosas mayores, como drogadicción, como alcoholismo. Veamos qué es lo que pasa. Por ejemplo, viene alguien y piensa que su felicidad es una persona. Yo quiero a esta persona, y si yo no tengo a esta persona, yo no voy a ser feliz. Pues, y consigue a la persona. Y luego, pues ya cuando se estabiliza, resulta ser que tampoco se siente feliz, que tampoco está bien. Y entonces, tiene a otra persona. Pero ya tiene dos personas y resulta que tampoco se siente feliz. Y entonces tiene otra más. Y bueno, y eso pasa, ¿verdad? Y cuando resulta ser de que ya no siente nada, pues entonces empieza a probar con los hombres, ¿no? Y de ahí resulta ser que tampoco hay, y entonces empieza a caer en el alcoholismo, y el alcohol tampoco le llena, y entonces empieza a caer en las drogas. ¿Qué es lo que pasa? Usted ve que esto sucede a todas las personas. Todas las personas quieren llenarse. Algunas personas lo hacen, la mayoría lo hacen con relaciones, con tener muchas relaciones. Hombres que tienen muchas mujeres, muchísimas, y tienen una y tienen otra y tienen otra, y hacen colección, ¿verdad? Y a la par están tomando y a la par están drogando. Otras personas lo llenan con la ambición del dinero, que quieren más y cada vez más, y así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué al final terminan en alcoholismo, en drogadicciones? ¿Por qué terminan en esto? Veamos. Lo que pasa es de que al principio, en Génesis, nos vamos hasta el inicio, ¿verdad? El hombre está en su estado feliz, en su estado de niño, viviendo a la paz de Dios, donde no le hace falta absolutamente nada. Está muy contento, está en su estado de niño. Así como cuando nosotros somos niños, ¿verdad? Que nosotros somos niños y estamos muy contentos. Siempre las personas, usted mira a un niño y el niño siempre está contento, no necesita estar drogándose, no necesita estar emborrachándose, no necesita estar con muchas mujeres o con muchos hombres. Usted mira eso y el niño siempre está contento. Pues en el estado de niño todos estamos bien, nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos es mantenernos en la relación perfecta con Dios. ¿Qué es lo que sucedió en el inicio? En el inicio estaba Adán y estaba Eva en una relación perfecta con Dios, en una relación de unión de espíritu con Dios. Y entonces le dice Dios que si pecaba, que si comía, o sea, lo hacen simbólico, ¿verdad? El fruto del árbol, que si pecaba, él iba a morir espiritualmente. Cuando él le dijo ciertamente morirás, se refería a la muerte espiritual. Entonces viene el hombre, peca, y automáticamente se separa el Espíritu de Dios de él, porque el Espíritu Santo no puede vivir en un cuerpo entregado al pecado. Entonces el hombre empieza a sentir un vacío, y ese vacío que tiene el hombre es el que está tratando de llenar. Las personas piensan que su felicidad, muchas veces lo enfocan de diferentes maneras, ¿verdad? Algunas personas piensan de que van a ser felices si son millonarios. Y usted ha visto cuántos millonarios hay que andan ahí drogándose y andan haciendo cualquier tontera, andan corriendo en las calles, exponiéndose, matando gente. ¿Por qué? Porque no se llena, ¿sí? Entonces muchas personas piensan que van a llenar ese vacío con el dinero. Otras personas que van a llenar ese vacío teniendo a una persona, ¿verdad? Que esta persona es su felicidad.
pero al final resulta ser de que tienen a esa persona y esa persona tampoco lo llena, porque después andan buscando otra, ¿verdad? Otras personas piensan de que van a encontrar, entonces como ya les falló todo, su alegría, bueno, entonces resulta que ahora ya no eran las mujeres, sino resulta ser de que ahora son felices porque finalmente descubrieron que les gustan los hombres y entonces al ser homosexuales y estar con otro hombre van a ser felices. Y en un tiempo van a sentirse bien, pero después va a regresar otra vez el vacío, porque el pecado lo único que da son satisfacciones temporales, pero el vacío está ahí. O sea, es un ratito de felicidad y sigue el vacío, y sigue el vacío. Y el vacío, cada vez que pecamos, va creciendo más, el agujero se va haciendo más grande. Entonces, es así como vemos de que el hombre al final termina en la drogadicción y en el alcoholismo, hundido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se logró llenar ni con el dinero, ni con otros hombres, ni con muchas mujeres, ni con nada. Terminó en alcoholismo que cada vez se hace más fuerte, las drogadicciones que cada vez se hacen más fuertes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Si nosotros vemos que eso sucede en nuestro alrededor, y es fácilmente verlo en las personas que tienen todo, en los famosos que tienen dinero y que andan ahí, que tienen muchas patojas, que tienen muchas mujeres, que ya no saben qué hacer, que andan corriendo en los carros, y que finalmente terminan en las drogas. ¿Por qué es que terminan en las drogas? Precisamente porque les falta el Espíritu de Dios. Nosotros nos vamos ahorita a Gálatas, capítulo 5, versículo 22, donde vemos qué es lo que produce el Espíritu. Entonces dice, en cambio lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Vemos el segundo y el tercer fruto del Espíritu, alegría y paz, ¿sí? Entonces, cuando el hombre se vuelve a Dios, cuando el hombre hace de Dios su amor primero, cuando se cumple con el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, pero eso tiene que ser algo, una relación de enamoramiento, no tiene que ser una relación solo así como de lejos, ¿verdad? Como Dios está allá y yo estoy aquí, no. Tiene que ser un enamoramiento, ¿sí? Adorar a Dios, amar a Dios, hacer de Dios su amor, su alegría. Cuando eso sucede, cuando usted empieza a escuchar alabanzas, porque Dios se manifiesta en la alabanza de su pueblo, cuando usted empieza a adorar a Dios, cuando usted empieza a ver para adentro y cuando usted empieza a dejar de ver todo lo que hay afuera, entonces automáticamente lo primero que viene a su cuerpo es paz y es alegría. Y esa paz y esa alegría le va a permitir a usted disfrutar de las añadiduras. Usted sí va a amar a otras personas, pero las va a amar en la medida correcta, no con ese amor de que si la persona no está, entonces yo me mato, porque qué tremendo. Ahorita acabo de ver la noticia de un muchacho que se ahorcó porque su esposa lo dejó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser posible que lleguemos a ese extremo de que si la persona no está, entonces nos matamos? O que entonces nos dejamos hundir en el alcoholismo. No, eso no es así. Usted va a amar a Dios sobre todas las cosas, va a tener paz, va a tener alegría y va a amar a las demás personas, va a tener sus añadiduras, pero en la medida correcta. Entonces, nosotros tenemos que estar precavidos y saber que lo único que vamos a conseguir con el pecado va a ser un vacío espiritual, un vacío que no lo va a llenar nada, y ese vacío poco a poco se va a hacer más grande, y ese vacío nos va a empezar a llevar, ¿hasta dónde? Hasta la desgracia, ¿verdad? A drogadicción, a alcoholismo, o al suicidio, ¿verdad? Entonces, el pecado es algo que nos va hundiendo poco a poco, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Eso es a lo que nos lleva el pecado. Por eso nosotros tenemos que huir del pecado, ¿sí? Porque el pecado lo que nos va a traer a nosotros es destrucción y desgracia. Nosotros tenemos que enfocar nuestra mente y nuestro corazón en Dios, para que el Espíritu de Dios venga, ¿sí? Entonces, tenemos que
buscar la llenura del Espíritu. Cuando nosotros nos hagamos uno con Dios, va a regresar el Espíritu Santo a morar a nosotros. Y el Espíritu nos va a dar paz y nos va a dar alegría. Tenemos que huir del pecado porque dice que el pecado tiene dientes para morder, dice. Así dice que tiene dientes para morder, para hacer daño, ¿sí? Tenemos que huir del pecado. El pecado es algo que nos va a llevar una destrucción, nos va a dar alegrías temporales, pero después nos va a pasar la factura. Y la factura a pagar es amarga, amarga. El pecado nos va a llevar a una vida de desdicha. Vamos ya cuando estemos hundidos en la desgracia, ya no vamos a poder salir de ahí. Ya no vamos, dice que el pecado, hay que huir del pecado porque tiene dientes para morder y para hacer daño, ¿sí? Cuando estemos, mire, yo le voy a decir algo, eso es fácil verlo. Mire las personas que ya no pueden salir de la drogadicción. Mire qué tremendo es que las personas tengan que llegar a tener que estarse poniendo agujas todos los días. Imagínense, uno cuando le van a poner una inyección uno siente feo. Ya se imagina esas pobres personas que llegan a los extremos que todos los días tienen que estarse inyectando en las venas porque ya no encuentran satisfacción en nada. O las personas que se terminan en las calles tirados del alcoholismo. Pues a eso lo lleva el pecado. Por eso nosotros no tenemos que buscar nuestra alegría en el pecado. Nosotros tenemos que buscar nuestra alegría en Dios. Porque en ese Dios nosotros vamos a ser personas libres, personas que tenemos dominio propio. Y Dios es suficiente para llenarnos, suficiente para que nosotros estemos contentos y tranquilos. Y estemos en el estado de niños, en un estado en el cual solo papá es el único que es suficiente para hacernos felices. Y vamos a disfrutar de las añadiduras, pero en la medida correcta. Huyamos del pecado, huyamos porque tiene dientes para morder, tiene dientes para matar. Nos trae desgracia, sufrimiento y nos va a llevar a donde llevó a muchas personas. No crea usted de que usted tiene una corona, que usted por ser usted no va a caer en eso. Todos somos seres humanos, todos somos iguales y todos podemos terminar con una aguja aquí en las venas porque no encontramos alegría, ahorcados como se han ahorcado por otras personas o tirados en las calles, ¿sí? Tenemos que tener precaución y tomar esto en serio. Huyamos del pecado que tiene dientes para hacer daño, ¿sí? Para ocasionar dolor y desgracia. Y busquemos nuestra alegría y nuestro refugio en Dios. ¿Cómo? Con alabanzas, con adoraciones, alegrándonos en toda la vida que Dios nos da. Porque todo lo que Dios nos da es para que estemos contentos y para que nosotros seamos personas felices. Él tiene el poder suficiente para poderlo hacer a usted feliz, sin necesidad de que usted ande exponiéndose. Espero que esta prédica haya sido para su bendición, hermano.